¿Cómo están? Primero, quiero agradecerles por participar de este retiro de verano. Yo estoy encargado de la academia y el nombre de la academia que me toca se llama La Vida de Fe. Durante 1 hora vamos a hablar con ustedes sobre el mundo de la fe. Yo soy el misionero de Frankfurt en Alemania. Mi nombre es Oh Young-shin. Muchas personas quieren vivir por la fe. En la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así está escrito. Nosotros, para recibir el perdón de pecado y luego que hemos sido justificados, nuestra vida no depende de una vida de esfuerzos o una vida de sinceridad, sino que depende de una vida de fe. Pero muchos cristianos, cuando están frente a la fe, no pueden tener una vida de fe. ¿Por qué? Porque creen de que algo me falta. Por eso es que no puedo vivir por la fe. Tienen ese pensamiento. A mí todavía me falta algo por entender. En mi corazón todavía le falta algo. En mi corazón todavía yo no sé algo sobre la fe. La vida de fe para mí no está preparada todavía. Por eso es que cuando nosotros caminamos por la fe, ¿con qué corazón tenemos que vivir? Sobre ese punto hoy quiero compartir con ustedes. Primero vamos a leer en la Biblia una parte para iniciar. Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, desde el versículo 14, voy a leer. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió la ventana, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Sí, hasta el versículo 19 hemos leído. En estos días, yo he estado pensando sobre Sansón. Sansón, él es uno de los jueces de Israel. Y en la Biblia, más que otro personaje, él ha recibido la gran gracia de Dios y un gran poder. En la Biblia no habla de otro personaje que haya tenido más fuerza que Sansón. Pero esa fuerza no era de Sansón, sino que era de Dios. Sansón, él recibió este poder de Dios y esa fuerza, cada vez que él la usaba, se levantaba una obra grande. Por medio de Sansón, el pueblo de Israel fue liberado de los fariseos. Por medio de Sansón, él cada vez que luchaba, los fariseos morían y había libertad y paz en Israel. Pero Sansón, cuando pensamos en él, en nuestro corazón, hay algo que nos sentimos apenados. ¿Por qué hay esta pena hacia Sansón? Si él era el siervo de Dios que tenía la fuerza, Dios había trabajado mucho por medio de Sansón y más que nadie, él tenía una fuerza espectacular. Pero ¿por qué Sansón nos trae este sentimiento de pena? ¿Por qué? Porque cuando llegó a un punto, Sansón empezó a entregarse a la carne, empezó a entregarse a los pensamientos carnales, empezó a entregarse a los deseos
y él empezó a entregarse a la carne, a sí mismo. Desde que Sansón empezó a entregarse a sí mismo, el poder de Dios ya no podía trabajar por medio de Sansón. Dios, aunque le había dado el poder a Sansón, Sansón ya no podía experimentar y ya no podía hacer ver este poder de Dios. Se convirtió igual a cualquier otra persona. Al final, los fariseos lo atrapan, lo esclavizan, le quitan los ojos, se burlan de él. Y así él termina su vida de una manera muy innecesaria. ¿Y qué corazón es que nos trae al ver esta historia? Es que si Sansón, si él con la fuerza que Dios le dio, él una o dos veces hubiera luchado más con los fariseos, él tenía el poder de Dios. Con esa fuerza, si Sansón hubiera dado unos pasos más de la fe, si hubiera peleado un poco más contra los fariseos, si no se hubiera quedado en su propio deseo, si no se hubiera entregado a Dalila, si Sansón hubiera peleado un poco más contra los fariseos, Israel hubiera sido diferente. El pastor Oxopar constantemente habla, ¿verdad?, sobre Sansón. Dios estableció a Sansón para que él pudiera cuidar y pudiera seguir guiando a Israel, porque Dios quería establecer el templo en Israel. Pero Sansón no pudo cumplir esta obra que Dios deseaba hacer. ¿Por qué? Porque no es que no tiene el poder. ¿Ustedes qué creen? ¿Es porque no tenía poder o porque se entregó a la carne? No es porque no tenía poder, ¿verdad? Es porque se entregó a sí mismo. Eso es lo que lamentamos. Sansón, si hubiera dado un paso más, si él hubiera peleado una vez más, Israel hubiera podido ser totalmente libre de los fariseos. Y no solo hubiera sido libre, sino que hubiera hasta derrotado a Israel. Y así Sansón es como nosotros los cristianos, de nosotros los justos, los que hemos sido salvos. Nosotros somos personas que tenemos el poder de Dios. Este poder no quiere decir de que Sansón, porque le faltaba este poder, había muerto de esa manera. No quiere decir que porque faltaba este poder, el pueblo de Israel seguía siendo esclavo de los fariseos, sino que se había entregado a sí mismo. Nosotros somos personas que tenemos el poder de Dios. Hermanos, en nuestra misión, todos los hermanos, hermanas que han recibido la salvación tienen que saber exactamente que nosotros no es que no tenemos fe o no tenemos esta vida de fe, esta guía. No, no es eso. No importa en qué época sea el cristiano, Dios ha trabajado y ahora estamos en una época en la que nos ha trabajado mucho más. Por eso hoy en día yo quiero compartir con ustedes sobre esta parte. Hoy hemos leído en Segunda de Reyes capítulo 13. Había un rey que se llamaba Joás. Él era un rey malo. Aquí si vemos en el capítulo 13 versículo 10. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo a Israel, y en ellos anduvo. Sí, aquí dice, ¿no?, de que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Entonces, Joás era un rey malo, pero aquí dice Dios que por Joás él había preparado algo. Dios había preparado algo para Joás. ¿Qué era? Era que el siervo de Israel llamado Eliseo se encontrara con el rey, y antes de que Eliseo muriera, en la Biblia dice de que antes de que Eliseo muriera se encontró con el rey Joás. Entonces, Eliseo era una persona normal. Eliseo, él tenía un maestro también, ¿verdad? ¿Quién era? Elías.
Cuando nosotros leemos en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 11, aparece sobre Elías. Eliseo, él que pensaba, ay no, es que mi maestro, él es diferente. Él tiene un poder especial, él tiene un poder de Dios. Él ha trabajado, ¿por qué? Porque Dios lo ha utilizado grandemente. Él siempre tenía ese corazón. No, mi maestro es diferente. Mi maestro, él tiene un poder especial. Yo no soy así. Él cuando se comparaba, no se veía totalmente diferente. Por eso, Eliseo siempre pensaba, mi maestro es diferente a mí. Pero al final, antes de que Elías ascendiera al cielo, le siguió a Betel, le siguió a Jericó, le siguió al Jordán. Y antes de que fuera ascendido, ¿qué es lo que quieres pedir?, le dijo Elías. Y Eliseo le dijo, maestro, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Entonces, estás pidiendo algo muy difícil, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, si lo ves, te será hecho así, si tú lo ves. Así le dijo. Y luego de un tiempo, apareció un caballo de fuego y caballos y carroza de fuego. Primero vamos a verlo en la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 2, 2:9. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, dijo Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba. Hermanos, Elías le dice así. Dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Y así podrás tener esta porción de mi espíritu. Y en ese momento apareció un carro de fuego con caballos de fuego y apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hermanos, al final, Eliseo mientras seguía a Elías, Eliseo siempre que decía, no, mi maestro, él tiene poder. Yo soy diferente. Él era el siervo de Dios, pero Eliseo siempre que veía a su maestro, el que decía, no, yo no soy. Él siempre tenía ese pensamiento. Mi maestro y yo somos diferentes. Yo soy perezoso, a mí me gusta el mundo, yo soy carnal, yo no tengo fe. Yo tengo un corazón muy débil. Yo no puedo ser una persona que firmemente puede pelear por el evangelio. Así siempre él tenía ese corazón. Pero, al final, ¿qué fue lo que él vio? Dice de que mientras Eliseo seguía a Elías, ¿qué fue lo que vio? Que Dios estaba llevándose a Elías en un torbellino. Dios se lo llevó. ¿Qué es lo que quiere decir? Este Elías hasta ahora había sido un siervo de Dios que era atado por la palabra de Dios. Entonces no es la persona que es importante, sino que es quien le estaba atando, es Dios. La mano de Dios estaba agarrando a Elías. Entonces al final Elías quería mostrarle esto a Eliseo. Mi vida, el que ha sostenido mi vida es Dios. Dios es el que ha sostenido y guiado mi vida. Por eso es que cuando Elías era ascendido, cuando subía al cielo, ¿qué era lo que le quería enseñar a Eliseo? Esfuérzate mucho, predica mucho el evangelio con todo tu corazón, sirve a Dios, ora mucho. Claro, esas cosas también son importantes, pero lo más importante, ¿qué será? Que tú y yo somos iguales.
Tú también, cuando Dios te agarra, cuando eres sostenido por la mano de Dios, Dios puede trabajar igual como trabajó en mí. Dios, así como trabajó en mi vida, en tu vida también Dios va a trabajar. Lo importante no es la condición que yo tengo o cómo me veo a mí mismo. Y Elías, él pudo mostrarle esto a Eliseo. Fue agarrado por las manos de Dios. Yo siempre pensaba, es que yo no tengo fe. Es que yo tengo un corazón débil. Es que yo no conozco la Biblia. Es que yo no puedo pasar los problemas. Es que yo tengo mucho miedo. Siempre dentro de nosotros se levantan esas condiciones. Pero Elías toda su vida lo vivió siendo sostenido por Dios. Por eso es que Eliseo, la vida que le quedó, realmente sin tener relación a su propia vida, él agarró la ropa de Elías y que dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el agua con la ropa de Elías. Cuando golpeó este río Jordán, se abrió el río Jordán. El mismo Dios que estaba trabajando en la vida de Elías estaba trabajando también en la vida de Eliseo. Y toda la vida fue utilizado como siervo de Dios y ya estaba en su último tiempo también Eliseo. Se le acerca este rey malo que se llamaba Joás, pero mientras estaba Eliseo le cuidaba a este rey. Ya Eliseo iba a morir, entonces este rey se sentía muy mal. Y por eso se le acerca y llorando le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Y qué le dijo Eliseo al final? Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey. Vamos a ver en el versículo 16. Capítulo 13, versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Aquí dice sobre. ¿Qué quiere decir? En la Biblia, en el coreano, yo no entendía qué quería decir esta palabra, pero en la Biblia del inglés, ¿qué es lo que dice? Que sobre las manos del rey, Eliseo puso sus manos, tapó. Así como, por ejemplo, cuando aprendemos el golf. Me imagino que las personas que ya saben, los maestros del golf, cuando le enseñan a otra persona cómo golpear la pelota, entonces le ayudan, ¿no? Desde atrás a cómo hacer su posición. Así también, el rey dice que agarraba este arco y Eliseo puso sobre el arca, puso sus manos sobre las manos del rey. Aparentemente el rey es el que está agarrando este arco, pero encima de las manos del rey estaban las manos de Eliseo. ¿Qué es lo que se le llama a este arco y saetas? ¿Qué es lo que dice? Le decía, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces, aquí dice que este arco y esta saeta, ¿qué le dice? Dice que es la saeta de salvación de Jehová. En la salvación, ¿qué es lo más importante? Cuando nosotros recibimos la salvación, ¿qué es lo más importante? La salvación no viene de las obras. En Efesios 2:8, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros hemos sido salvos por gracia. Dice que la fe viene sin importar cómo nosotros nos portamos, sin importar cómo somos nosotros. Todo es 100% solamente por la gracia de Dios. El rey, él estaba agarrando este arco. Esto no tiene no importa cómo es la capacidad del rey. ¿Por qué? Porque Eliseo pone su mano sobre la mano del rey. Es como si Eliseo estuviera
estaba tirando. Así como Dios trabajó en la vida de Eliseo, así también Dios por medio de esta flecha, de este arco del rey, Dios iba a trabajar. Por eso es que se le llama que es para salvación, la saeta de salvación. Joás no es que él era un buen rey, no es que él era una persona buena, porque dice de que Eliseo puso su mano sobre las manos de Joás. Eliseo al final quería mostrarle a Joás sobre esta salvación. Y por esta salvación, ¿qué es lo que le decía? Que destruya a sus enemigos. Pero aquí no tiene ninguna relación con la capacidad o cuán bueno era el rey. Sino que, ¿qué le dijo? Luego de tirar la flecha, le dijo que era de salvación, saeta de salvación, ¿verdad? Y luego le dijo que golpeara. Y cuando él golpeó, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. El rey golpeó 1, 2, 3 veces. ¿Por qué solo 3 veces? Claro, Eliseo no dijo cuántas veces tenía que golpear, solo le dijo golpea. Entonces él golpeó 1, 2, ¿qué? ¿Hasta cuándo tengo que golpear? 3, ay, yo creo que así está bien, ya no voy a golpear más. Solo golpeó 3 veces. Ah, yo creo que así está bien. Ahí Eliseo, cuando vio eso, dice que se enojó en gran manera. Rey, ¿por qué solamente pega 3 veces? Tiene que dar por lo menos 5, 6 veces. Si usted hubiera golpeado por lo menos 6 veces, el rey, usted si hubiera golpeado el piso 6 veces, el pueblo de Israel hubiera derrotado a Siria. Ustedes hubieran sido totalmente salvos. ¿Y qué le dijo? Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es decir, cuánto vaya esta saeta, cuánto golpee esta saeta, Israel iba a ser salvo. Por eso, vamos a ver un versículo más en el versículo 25. Capítulo 13, versículo 25. Y volvió Joás, hijo de Acaz, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de manos de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y destruyó las ciudades de Israel. Entonces Joás dice que 3 veces lo derrotó Joás. ¿Verdad? Que dice de que tomó de mano de Ben-Hadad. Joás, ¿cuántas veces recibió la gracia? 3. 3 veces nomás recibió la gracia. 3 veces nomás fue cuando pudo vencer. Cuando vemos que estas 3 veces lo derrotó, fue la gracia de Dios. Sí, Dios es quien trabajó. Pero el siervo de Dios no estaba contento, sino que estaba enojado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba enojado? Si ya tenía esta saeta de salvación, ¿por qué solo golpeó 3 veces? Y esta saeta es la saeta de la salvación. Cuanto yo golpee, Dios dará la salvación. ¿Qué difícil es golpear una vez el piso? No es difícil, ¿verdad? Solamente una vez. Ni porque pesara 10 kilos, 50 kilos, 100 kilos. No, es algo muy liviano, ¿verdad? Que no pesa ni un kilogramo. Entonces, ¿qué? Solo tenía que agarrarlo y golpear la tierra, tan fácil. Pero cuando el rey cada vez que utilizaba esta saeta, así él podía depender su victoria, ¿verdad? ¿Cuántas personas están viviendo? ¿Cuánta vida hay que están sufriendo por Harán? ¿Cuántas personas están sufriendo, tienen este dolor? Y darle la salvación a ellos no era difícil. Solo tenían que aceptar esta saeta de la salvación.
Es asombroso, ¿no? Aquí dice de que en este reino, ¿cuántas personas estuvieran viviendo, verdad? ¿Cuántas ciudades hubieran sido salvas? ¿Cuántas personas hubieran sido salvas? Las personas que estaban sufriendo por Siria, todos ellos hubieran sido libres, ¿no? Y no es difícil para salvar a estas personas. Solamente, ¿qué tenía que hacer? Agarrar la saeta de la salvación y golpear. Ay, no, ya, hasta acá. Yo solamente he dado 1, 2, 3 golpes. Está bien, ya. Ay, con mi capacidad, ¿qué voy a hacer? ¿Yo quién soy? Yo con tan solo haber recibido esto, está bien, ya, hasta aquí. Me conformo. Bueno, sí, también es verdad, hermanos, pero, hermanos, el 1, 2, 3 veces, ¿eso es de Joás o es de la saeta de salvación? Esto es de la salvación de Jehová. Hermanos, la salvación de Jehová no tiene nada que ver con nosotros, ninguna relación. Nuestra condición, nuestra forma, nada, no tiene ninguna relación. Entonces, hermanos, dentro de nuestra misión está la saeta de la salvación. Hay muchas saetas de la salvación. Ustedes, cuando sacan esta saeta de salvación, no importa qué hagan, no importa dónde vayan, Dios sí o sí va a trabajar. No importa qué tipo de persona sea, no importa cuánta fe tenga, no importa cuánto conozca de la palabra, no importa cuán bueno sea, no importa si sabe mucho de la Biblia o no. Por eso es que el siervo de Dios, que aquí dice que se lamenta por Joás, dice que estas 2, 3 veces tampoco es su capacidad, Joás. Eso no es suyo, Joás, es de Dios. Entonces, use esta saeta de la salvación si hubiera golpeado más, por lo menos una vez más. Eso es lo que lamentamos de Sansón, ¿no? Él tenía una fuerza asombrosa, más que nadie, y con esa fuerza, con tan solo si él hubiera golpeado una vez más a sus enemigos, si él una vez más hubiera caminado, no se hubiera quedado en su lugar, no se hubiera quedado en su pensamiento, no hubiera entregado a la carne su cuerpo. Entonces, por eso es de que dice de que los pensamientos son de muerte, son enemigos de Jehová nuestro, sí mismo. ¿Por qué? Porque no podemos salir delante de Dios, porque no se puede crear, no se puede establecer el propósito de Dios. Muchos cristianos que dicen, no, yo no tengo el poder, yo no tengo la fe, yo soy carnal, a mí me gusta el mundo, yo soy así. Pero hermanos, tenemos tantas excusas para entregar mi vida a la carne, al pecado. Pero el siervo de Dios que nos está exhortando, no necesita de tu capacidad, no necesitas de tu condición, no necesitas de tu poder. Solamente toma este arco, esta saeta de la salvación, golpea el piso. Para todos los hermanos de Misión Buenas Nuevas, ustedes, nosotros, más que nadie, más que cualquier otro cristiano de otra época, hemos tenido un gran poder y hemos tenido una gran promesa de Dios. Tenemos esta saeta de la salvación. Yo, una vez, hace varios años, en invierno nosotros, claro que ahora es la época de corona, cuando era invierno es el tiempo más ocupado. Nosotros vamos a diferentes lugares de Europa y nosotros hacemos el musical de Navidad y así compartimos el Evangelio. Entonces a cada país nosotros viajamos y así hacíamos ese evento y vivíamos bien ocupados, compartíamos el Evangelio. Y ese año también nosotros estábamos yendo a diferentes países y habíamos ido por Europa del Este, Rumania, Bulgaria, Alemania, Macedonia y por esos lugares. Y en ese entonces estábamos en Bulgaria, en Sofía. Y luego de que terminó la presentación de Rumania, íbamos a irnos a Bulgaria para predicar el Evangelio, ¿verdad? Con los jóvenes. Y justo el pastor Oxopar
Él estaba en Burkina Faso y él fue invitado por el gobierno de Burkina Faso y él iba a ir. Luego de dar la conferencia, él estaba de regreso, pero en el camino de regreso, él pasaba por Turquía, Estambul. En Estambul, ahí está nuestra iglesia, entonces pasó por ahí y él estuvo en la iglesia durante varias horas y luego iba a ir a Corea. Era alrededor de 12 horas por ahí que el pastor iba a estar en la iglesia. Entonces el pastor llegó a Estambul y yo también justo estaba en Sofía, en Rumania, íbamos a ir hacia Sofía, pero de ahí es cerca a Turquía. Entonces yo no fui a Sofía, sino que yo fui directamente a Turquía. Y así de Rumania solamente son 6 horas de camino, entonces como vino el pastor Oxopar para ir a saludar al pastor y escuchar también sobre él, fui. Y cuando llegué al aeropuerto me encontré con el pastor, me sentía muy alegre, así en el auto vinimos, comimos juntos, hablamos. Y él estuvo un momento en la iglesia, pero el pastor de repente a mí me vio y me dijo, hey, hermano, tiene que arrepentirse. Y yo me asusté. ¿Qué? ¿Será que yo he hecho algo mal? Y yo fui a Burkina Faso y el pastor era la primera vez que había ido y ahí dice que hacía mucho calor. En ese entonces Burkina Faso estaba en la temporada más fresca, pero aún así cuando el pastor fue, dice que hacía mucho calor. Y decía, los misioneros ahí en África ni siquiera tienen en aire acondicionado, en ese calor, ellos están predicando el evangelio. Varias veces el pastor me dijo, ¿y tú viviendo aquí en Europa, en este país tan bueno, no predicas el evangelio? Predica el evangelio. Y dentro de mí se surgía, ¿verdad?, las voces. ¿Por qué? Yo estaba predicando el evangelio, íbamos a Europa Occidental, íbamos a Europa del Este, a este país, a aquel otro, haciendo la cantata navideña con los voluntarios internacionales durante un mes. Cada día predicábamos el evangelio a cientos de personas, pero el pastor me decía, arrepiéntate. En África, ahí los misioneros sufriendo en esas circunstancias tan difíciles están predicando el evangelio y tú estando aquí en este lugar tan bueno, ¿no predicas el evangelio? Y en mi corazón, yo pensaba, si el pastor está diciendo así, entonces tengo que predicar el evangelio. Claro, ahorita también lo estoy haciendo, pero yo creo que lo importante, hermanos, que yo he sentido, es que cuando el pastor dice algo, nosotros tenemos que reaccionar frente a lo que nos dice la iglesia. No es de que si yo hago bien o hago mal, eso no es lo importante, sino que nosotros tenemos que reaccionar frente a la palabra. Y yo estaba pensando, sí, después de varios días vamos a terminar este evento, ¿cómo puedo compartir el evangelio? Y luego pensé, yo aprendí un poco de inglés. Voy a ir a Inglaterra a predicar el evangelio, a hacer un viaje evangelístico sin dinero. Voy a visitar. Yo antes vivía en Estados Unidos y hablo un poco el inglés. Entonces por eso yo pensé, bueno, aunque digo que hablo inglés, pero no tan bien, ¿verdad? Pero estando en Estados Unidos yo aprendí el inglés como para predicar el evangelio. Entonces yo pensé, mientras el evento, yo compré el tiquete de avión. Y había una ciudad que era muy barata. Yo vivo en Frankfurt y no sabía qué ciudad era, pero era lo más barato. Entonces compré el tiquete de ida y vuelta para hacer el viaje evangelístico durante un mes. Un mes, imagínense. Y en ese entonces era la época de la Navidad. Luego de que terminamos todo el evento, nosotros terminamos el evento Miracle de Milagro y luego dormimos un día y al siguiente día yo me subí al avión y fui a ese lugar. Cuando fui, yo no sabía dónde era ese lugar, pero ahí es Glasgow, es una ciudad que se llama Glasgow, es en Escocia. No es en Inglaterra, sino que era en Escocia. Escocia queda al norte, a lo máximo arriba de Inglaterra, y ahí era en invierno.
Estábamos en diciembre, hacía mucho frío. Y en ese entonces no era un viaje evangelístico, sino que era un viaje de sobrevivencia. Casi muero de frío. Entonces, cuando fuimos ahí al inicio con un hermano, ¿verdad? Yo no pude ir solo, sino que yo fui con un joven también. Ay, ¿será que tengo que seguir acá? ¿Qué tengo que hacer? Claro, el pastor no me va a regañar porque yo no venga aquí como viaje evangelístico, pero el pastor me dijo, comparte el evangelio. Por eso yo empecé a hacerlo y vine hasta Escocia. Ya desde las 5 de la tarde empezaba a oscurecer en gran manera. Se volvía negro, negro. Ya no había. Y eran pueblos pequeños. Y yo decía, de aquí a 2, 3 días vamos a congelarnos del frío. Porque si en una casa no nos abrían la puerta, teníamos que dormir afuera y ahí nos congelaríamos. Un día tenía mucha hambre. Y fuimos a una iglesia y luego de hablar con el pastor, le hablamos sobre este viaje sin dinero. Y él me decía, cuidado, este barrio es peligroso. Me decía que tenga cuidado. Aquí hay muchos alcohólicos, aquí hay muchos drogadictos, también tenga cuidado. Y a mí me dio 20 euros. Con 20 euros yo iba y era en la noche y ya estaba oscureciendo. Había un pequeño restaurante chino. Cuando uno va a Escocia, mayormente lo que nos invitan es pan y té negro. Y creo que tomamos mucho té negro, que es té inglés, ¿verdad? Té negro. Y nos daban té negro con leche y azúcar y con pan. Solo comíamos eso. Y yo extrañaba el arroz coreano, pero yo sentía el olor de ese arroz frito muy rico y ya era la noche. Tenía tanta hambre que yo entré y ahí estaba el menú y pedimos cada 20 euros de comida. Arroz frito chino, pollo, también comidas de tofu y así todo pedimos. Y yo le dije que si podemos sentarnos aquí a comer. Y el dueño nos decía, no, aquí el negocio es muy pequeño, aquí no pueden comer. Solamente pueden llevarse la comida nada más. Solamente tienen que llevarla. Aquí adentro no se puede comer. Ay, pero yo no tengo ahora dónde comer. Voy a comer rápido, por favor, déjeme. Y me decía que no. Por más de que yo le pedía, me decía que no. Y entonces yo me enojé y salí. ¿Qué es este restaurante? Y yo iba caminando unos metros y luego me retrocedí. Y yo extrañaba mucho el arroz, ¿verdad? Entonces yo regresé y le dije, bueno, démelo. Entonces así salimos con un fresco, con arroz frito chino, ¿verdad? Estaba empacado en platos desechables con pollo, con tofu. Era muchísima comida, pero no teníamos dónde sentarnos a comer. La ciudad estaba oscura, el barrio era peligroso. Y cuando vimos, había allí un cementerio. Dentro del parque, en Europa, mayormente los parques están en mitad de la ciudad. Y en la aldea allí había este cementerio. Y delante de una tumba había como un basurero, entonces yo me senté ahí para comer, así pensaba. Y fuimos ahí y nos sentamos a comer. Y las personas casi no pasan por ahí, ¿no? Pero las pocas que pasaban se asustaban cuando me veían a mí comiendo ahí en un lugar oscuro, en un cementerio, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estaba comiendo? Pensarán. Así pensarán que era Drácula. Y bueno, yo creo que todo el mundo me tenía miedo ahí, ¿verdad? Y así durante un mes. Y yo decía, no, ya tengo que regresarme. No, así, yo voy a congelarme acá. Y yo estaba tratando de regresar y nadie me iba a regañar por regresar a mi casa. Pero yo tenía como esa duda. Entonces luego, en la mañana, mientras veía en San Juan, capítulo 5, que dice, tú deseas vivir, entonces ve.
Entonces yo dije, bueno, vamos a caminar. Y Escocia es el país que está al más occidental y fuimos hasta Edimburgo y empezamos a caminar. Entre los dos, tomando todo así, tapándonos de nieve, estábamos caminando, pero yo estaba muy agradecido. En cada barrio encontrábamos a los pastores y visitábamos a los pastores, dormíamos en la casa de ellos y predicábamos el evangelio. Así yo caminaba y en mi corazón yo sentía, me siento muy bien. No vayamos a otro lado, solo vayamos a la iglesia. A las iglesias compartamos con los pastores y ellos escuchaban la palabra que nosotros les compartíamos. Y las personas también se asombraban mucho. ¿Quién en este invierno viene a hacer un viaje evangelístico? Entonces las personas tenían un corazón de respeto hacia nosotros. Claro, habían personas que nos veían mal, ¿no? No solo yo lo voy a hacer, sino que me gustaría que los misioneros jóvenes de Europa también lo hagan. Un día en la mañana estaba leyendo en la Biblia que el pueblo de Israel, Dios le comparaba a los leones. Sí, nosotros somos leones. Tenemos el poder de Dios. Entonces, yo le dije a los misioneros jóvenes, hermanos, miren, en la Biblia dice que nosotros somos leones. Ya no vivamos más como hienas. Ahora, nosotros vamos a hacer un club, ¿verdad? De misioneros de Europa y le vamos a llamar Club de Leones. Nosotros somos leones. Desde ahora no vivamos más como hienas, sino que así como ustedes se han inscrito a este club de leones, ¿verdad? Vayan al viaje misionero, viaje evangelístico sin dinero durante 2 semanas. No vayan a otro lugar, vayan a las iglesias y compartan con los pastores. Y hablen con los pastores, vayan a otras iglesias y así durante 2 semanas van a poder encontrarse con muchos pastores. Entonces yo lo hacía y era muy bueno y yo le decía a las personas, cuando me preguntaban, cuando las personas le pregunté por qué vinieron, digan, el pastor dijo que viniéramos como viaje misionero. Él es el pastor de Frankfurt y él fue como viaje misionero y le fue muy bien, le gustó mucho. Entonces nosotros también hemos venido como viaje misionero. Así yo les envié y los misioneros jóvenes, todos así ellos fueron. Y el misionero de España, él es joven, él tenía que ir ese día con el voluntario, con el misionero temporal, pero en Madrid no nieva, es un país caliente, ¿no? Pero después de muchos años empezó a nevar, caía mucha nieve. Los niños dice que por primera vez vieron la nieve y estaban felices y como siendo papá, quería estar con sus hijos, ¿verdad? Y él me dijo, pastor, hoy aquí en España, después de 13 años, ha nevado. ¿No podría ir mañana? Está cayendo mucha nieve. Yo le dije, no, vaya ahora, Dios te va a bendecir. Entonces él fue con el misionero dejando a sus hijos, ¿verdad? Él fue. Y ese día, cuando él se fue, visitó las iglesias y las iglesias no podían entender. ¿Por qué vinieron? Vinimos como viaje evangelístico. Nosotros somos misioneros coreanos, pero hemos venido como viaje evangelístico sin dinero. Y los pastores dicen que se asustaban. ¿Qué? Nosotros también somos pastores, pero usted hoy salió de España, de Madrid. Si en Madrid ahora está nevando muchísimo, ¿cómo pudo salir ahora en este clima? Sí, yo hoy salí de Madrid. Y las personas dicen que se asustaban. ¿De verdad ustedes son los siervos de Dios? ¿Cómo es que en estos días ustedes pueden venir como viaje misionero? Y dice que ese pastor abrió totalmente el corazón. Venga a nuestra iglesia, quédese acá en nuestra iglesia. Y ahí quedándose en esa iglesia, dice que le compartía el evangelio a los hermanos. No vaya a otro lugar. Yo le voy a presentar a otros pastores, entonces vamos juntos y compártale la palabra a esos pastores.
Y así este misionero joven iba a diferentes lugares y conoció a muchos pastores. Y los pastores le dijeron, ¿cómo viniste? Ah, es que el misionero de Frankfurt, el misionero O, él fue primero como viaje evangelístico sin dinero y le gustó y nos dijo que viniéramos. Ah, sí, qué asombroso, ustedes son asombrosos. Y también el pastor que le envió, yo quiero conocerle. Entonces por eso yo fui a España, fuimos a una iglesia y ahí hicimos seminario bíblico. Y fuimos a España haciendo ese seminario bíblico. Ah, no hagamos solo así en España. Luego que se conectan los pastores y también las iglesias, hagamos un gran seminario entonces. Y estábamos organizando este gran seminario bíblico y ahí invitamos también al pastor Pablo Shin de Centroamérica. Y haciendo el gran seminario bíblico, muchos pastores se conectaron. Y así Dios permitió de que en Europa se haga el Congreso de Líderes Cristianos. Porque muchos pastores se habían conectado. Y un pastor traía otro pastor traía otro. Así en España comenzamos reuniendo a varios pastores, haciendo el gran seminario bíblico. Invitando a estos pastores, hicimos el Congreso de Líderes Cristianos y luego, así se puede iniciar el Congreso de Líderes Cristianos, el CLF. Y así empezamos a hacerlo en otros países también, empezamos a avanzar. Y en Europa se empezó a hacer este Congreso de Líderes Cristianos. Y yo pensando, era muy asombroso. Y yo así de vez en cuando voy a España también. Y ahí había muchos pastores que yo ya conozco. Estos pastores cuando yo voy, ¿saben qué dicen? Aunque está el misionero Park de España, me dicen, pastor, este misionero Park de España, él es una estrella fugaz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice de que él conoce a todo el mundo. Cuando quiere encontrarse con cualquier pastor, tiene que primero venir y consultarle al misionero Park. Y muchos pastores así él conoce, ¿no? Y este misionero Park, siendo un misionero joven, tiene mucha pasión. Y así ese pastor estaba muy feliz. Y Dios en Europa permitió de que comenzáramos el CLF. Él nos guió de esa manera. Y yo estaba muy agradecido. En Estambul, el pastor Oxupar me decía, comparte el evangelio. Y yo en ese momento pude haberle dicho, ay sí pastor, yo estoy compartiendo el evangelio y quedarme en ese lugar. Pero yo escuchando la voz del pastor pensé, tengo que reaccionar. No sé dónde es, pero yo primero viajé a ese lugar. No tenía dónde ir. Entonces iba a las iglesias, hablaba con los pastores, me sentía muy bien. Así hay que hacer. Entonces a los misioneros jóvenes también les mandé y los misioneros jóvenes también fueron y compartieron el evangelio y así hizo de que Dios permitió de que se iniciara el CLF. No es de que haga bien o haga mal, eso no es importante. No es importante si yo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, sino que lo importante es seguir lo que la iglesia me dice. Todas las cosas que la iglesia nos dice es relacionado a la salvación. Todo lo que la iglesia nos dice a nosotros, ¿qué es? Es como la mano, ¿verdad?, de Eliseo que estaba sobre el rey. No es de que el rey fue el que tiró la saeta, sino que Eliseo puso la mano sobre la mano del rey y tiró la saeta de salvación. Sin importar mis obras, mi esfuerzo, sin importar mi capacidad, Dios trabaja. El año pasado, cuando comenzó el coronavirus, entonces nosotros también en marzo, en Alemania, hicimos el campamento mundial. Con el pastor Oxupar hicimos este evento y nosotros también para hacer el CLF íbamos a diferentes países e invitábamos a los pastores. Y seguramente era el mes de junio y cuando ya estaba iniciando el coronavirus también fuimos a Portugal para invitar a los pastores. En ese entonces vino un pastor, Ryu Hunyol, y él nos ayuda mucho. Y estábamos con él y un día en el auto me dijo, pastor, yo escuché que usted iba a ir a Nueva York.
¿Qué? Porque en ese entonces, en el mes de marzo, se iba a realizar el CLF a nivel mundial. Me decía, ¿usted va a ir a Nueva York? Yo le decía, no, yo no voy. Y yo vi que en el horario, ahí en la Academia de Nueva York, en la vida de fe, así como la conferencia que les estoy dando ahorita, estaba como encargado de la vida de fe, pero a mí nadie me había dicho. Entonces yo pude conocer por medio del pastor, no sabía de que yo iba a ir a Nueva York, ¿no? Y me mostró el horario, mira, vas a ir a Nueva York. Yo tenía que ir a Nueva York. Pero en mi corazón surgió un pensamiento, yo no puedo ir a los Estados Unidos. Yo antes viví 10 años en los Estados Unidos, pero cuando estaba solicitando la visa americana, yo cometí un error. Estaba bien el trámite de la visa, pero no pude ir a la cita que me habían dado. Yo fui al siguiente día, me había confundido de fecha y cuando yo fui al siguiente día, ya los documentos no funcionaban, entonces ya no me iban a dar la visa. Y por más de que yo me esforzaba por tratar nuevamente de tener la visa, no me la dieron. Y por eso de la misión me enviaron a mí a Alemania, porque ya no podía estar más en Estados Unidos. Y el año pasado, cuando se realizó la reunión en Springfield de 30 años de la misión, ¿verdad? La misión compró una universidad y ahí todos los misioneros de todo el mundo se reunieron para hacer este evento. Yo quería ir también y quería comprar el tiquete de vuelo y fui a la embajada de los Estados Unidos aquí en Alemania y le pedí el permiso, ¿verdad? Para tener la visa. Y cuando yo fui, a mí el cónsul me dijo, mire, usted durante 10 años no puede entrar a los Estados Unidos porque yo estuve como ilegal en los Estados Unidos durante unos días. Durante 10 años usted no puede entrar a los Estados Unidos. Después de 10 años solicítelo. Y por más de que usted lo solicite ahorita no se le puede dar. Yo cuando salí de los Estados Unidos fue en el 2010 y ya ahora estamos en el 2021, han pasado 10 años. Pero no me han dicho si me lo pueden dar o no, sino que solicítelo a ver si se puede. Entonces yo no pude ir en ese entonces porque no pude recibir la visa. Y yo entonces cuando yo escuché eso de la embajada americana, cuando la iglesia me decía a mí que venga a Nueva York, lo primero que surgía en mi corazón que era, no, yo no puedo ir a los Estados Unidos. Ese fue mi pensamiento. Y por eso yo les escribí a los pastores encargados, pastor, escuché que yo tengo que ir a los Estados Unidos, pero mire que yo por esta situación no puedo ir. Y me dijeron, está bien. Pero todo ese día en mi corazón yo me sentía muy incómodo. ¿Por qué? Yo pensaba, en la iglesia yo estoy aprendiendo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es tener la fe? Así yo pensaba. Cuando la fe que hemos aprendido no es otra cosa, sino que la palabra de Dios, la voz de Dios, es dejarlo todo encima de mi pensamiento, encima de mi experiencia, encima de mis pensamientos, encima de todo lo del mundo, es dejar la palabra de Dios sobre todas estas cosas. Claro, la iglesia y los pastores no conocían tal vez mi situación exactamente. Sin importar si conocían o no mi situación, si la iglesia me decía, ven a Nueva York. Entonces, yo escuchando la voz grandemente de la iglesia, ay, pastor, a mí me ha rechazado el año pasado en la embajada americana, pero yo una vez más voy a buscar la manera. Pero en mi corazón, que era más grande, la voz del cónsul de la embajada. Entonces en mi corazón, yo que pensaba, no puedo. Entonces yo le escribí al pastor, yo por esto no puedo ir. Pero así pasé un día y me sentía muy cómodo en mi corazón. Entonces yo esa noche, yo estaba leyendo en la Biblia, vamos a ver un momento en Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Felipe estaba en el desierto. Felipe estaba y la voz del Señor que le dice que vaya al desierto. Pero cuando él fue, allí estaba lo que Dios había preparado por él. La iglesia me dice que vaya al desierto, aunque a mí me parece de que no va a funcionar, aunque a mí me parece que es imposible, pero Dios me dice que vaya al desierto. Así yo pude cambiar mi corazón. Y yo les escribí a los pastores y les dije, pastor, en mi corazón yo tenía este pensamiento, pero la iglesia me dice que venga. Yo voy a pedir una vez más. Voy a ir a la embajada a pedir nuevamente. Y me decían, bueno, yo fui para ir a la embajada y fui en la mañana. Yo cuando me levanté iba a ir para pedir nuevamente a la embajada. Y en ese entonces, esa mañana cuando me levanté, habían las noticias, ¿verdad?, que el presidente Trump de los Estados Unidos había prohibido totalmente todos los vuelos de Europa a Estados Unidos y no pude ir al final. Y así no pude ir a los Estados Unidos. Pero en ese momento, yo no pude ir a Nueva York. Pero ya una vez que había decidido en mi corazón para ir a Nueva York, de todas formas, si no puedo ir a Estados Unidos y ahorita el evento que tenemos por el coronavirus se está cancelando, entonces nosotros, así sea ahora, los pastores que hemos invitado al CLF, llevémoslos a Nueva York. Y así durante 2 semanas invitamos a los pastores para llevarlos a Nueva York. Ya una vez que yo decidía en mi corazón, así podía decidir qué podía hacer para llevar a los pastores. Así los invitamos para llevar a Nueva York. Y luego yo fui a España, a Barcelona, a invitar a los pastores también ahí. Y justo en ese momento comenzó el coronavirus. Entonces era muy difícil encontrarnos con los pastores. ¿Cómo tengo que hacer? En ese momento pensé, voy a hacerlo por la aplicación Zoom. Y de vez en cuando con el pastor Oxopar, nosotros nos reuníamos por la aplicación Zoom. Voy a hacerlo por Zoom y voy a hablar con ellos. Por primera vez, así hicimos hicimos la comunión por la aplicación Zoom. Y la aplicación de Zoom no era tan distante como nosotros lo pensábamos. Como era por internet, pensábamos de que se iba a sentir como muy alejado y todo eso, pero ya era como si estuviera al lado mío. Entonces, nosotros por causa del coronavirus se cancelaron muchas actividades en Europa, en Estados Unidos, pero en mi corazón yo pensaba, nosotros no lo cancelemos. Invitemos al pastor Oxopar, hagamos el seminario bíblico. Y yo le dije a los misioneros, y los misioneros me decían, ¿cómo vamos a hacerlo si estamos en coronavirus? Si hasta en Nueva York se canceló, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo por Zoom. Vamos a invitar por la aplicación Zoom a los pastores y es muy bueno esta aplicación Zoom. Vamos a hacerlo. Y los misioneros de Europa también estuvieron de acuerdo. Y por primera vez, por la aplicación Zoom, nosotros invitamos a los pastores al seminario bíblico con el pastor Oxopar. Y entraron alrededor de 200 personas. Nos asustamos. Y hasta ahora esos pastores están conectados con nosotros, aunque ya estamos aunque ya ha pasado el tiempo bastante del coronavirus, durante 1 año ellos se han conectado con nosotros. Ven a Nueva York. Cuando la iglesia me llamó, yo en ese momento pensaba que no podía, que era imposible, aunque tenía ese pensamiento, pero tan solo cuando seguí la voz de la iglesia, hermanos, cuando la iglesia nos dice, todas las palabras de la iglesia son voz de salvación, sin importar nuestras obras. Hermanos, la iglesia nos está diciendo a nosotros, nos está exhortando, ¿por qué solo golpeaste con la saeta de la salvación 3 veces? Si hubieras dado 5 o 6 veces, Dios trabajará. Así cuántas veces nosotros golpeemos, Dios trabajará. Para nosotros no es nada golpear con esta saeta de salvación. Y por medio de nosotros se va a salvar toda una ciudad, todo un país. Hermanos, no se queden solo en la circunstancia en la que ustedes están, sino que ustedes salgan adelante escuchando la voz de la iglesia por medio de este retiro.
con la saeta de la salvación, Dios va a trabajar grandemente. Muchas gracias. Hasta aquí vamos a hablar. Vamos a terminar. Que estén muy bien.